Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos una vez más al canal de vuestro servidor, Pastor Will Graham. Os saludo como siempre desde esta preciosa, bella ciudad de Almería, ubicada en el sureste de la península ibérica. Estoy encantado de estar una vez más con todos vosotros y gracias al Señor vamos a estar haciendo una entrevista hoy sobre un tema de mucho interés. Estaremos hablando sobre el Antiguo Testamento y para ayudarnos en este temazo, tenemos con nosotros un querido invitado que está ahora conectándose desde el otro lado del charco, bueno, desde una perspectiva europea, ¿no? Y bueno, se trata del querido pastor que me imagino que todos conocéis, Pastor Rafael Alcántara. Él estuvo sirviendo en Santo Domingo, en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, pero lleva 1 año y medio ahora pastoreando juntamente con nuestro querido hermano también, Eduardo Saladín, que también sé que todos conocéis muy bien, y están ahí sirviendo al Señor en una nueva plantación de iglesia. Y la iglesia se llama Iglesia Bíblica Sola Gracia. O sea, que qué nombre más hermoso. De hecho, nuestra niña que nació justo el año pasado, le pusimos por nombre Grace, ¿no? Gracia, porque es un nombre, para mí es la palabra más dulce del Nuevo Testamento. Así que entiendo que Rafael está ahí ahora conectado, que está escuchándonos. Así que, Pastor Rafael, recibe un abrazo en el amor de Cristo desde España. ¿Qué tal estás, hermano? Bienvenido al programa. Espero que estés bien. Cuéntanos algo. ¿Qué tal? Estamos muy bien, Will, de verdad muy contentos. Gracias te doy por la oportunidad que me da de concederme este privilegio de esta entrevista. De hace tiempo, ¿verdad? Que yo también trato de seguirte en las redes y trato de buscar momenticos aquí y allá y me gozo de verdad de la manera en como Dios te ha usado y te sigue usando en el contexto de allá y aún en el mundo hispano. Estamos bien, gracias al Señor. Estamos aquí en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, en el Caribe. De modo que muchas bendiciones a nuestros hermanos que se conectan en cualquier lugar. De verdad es un placer y estamos aquí a la orden en lo que podamos, en lo que quieras preguntarme al respecto. Estupendo. Y antes de empezar, ¿cómo están ahora mismo las restricciones en las iglesias en la República Dominicana? ¿Tenéis un aforo limitado? ¿Podéis reuniros? ¿Cuál es la situación ahí? Sí, como todo el mundo ha habido restricciones. Al principio, cuando no se sabía mucho del tema de la pandemia, para el mes de marzo fue que vino la situación aquí. Aquí llegó un momento delicado porque llegó un momento en que había elecciones presidenciales y legislativas. Y hubo un problema que hubo con unas elecciones legislativas, de una de esas elecciones que hubo que suspenderlas. Y entonces cuando hubo que, por temor a un fraude, cosas así, y cuando hubo que hacer la nueva, entonces entró la pandemia y estábamos en una situación bien delicada. Gracias al Señor, las elecciones pasaron y hubo restricciones que por un tiempito, unas semanas o tal vez un par de meses, de un mes y medio, no recuerdo el tiempo exacto, no hubo cultos presenciales, pero las iglesias una vez nos pusimos a grabar, a hacer, como se llaman, cultos online. Pero gracias al Señor, al poco tiempo, las restricciones se aflojaron. Y yo puedo decir, comparando con lo que he visto en otros países de América Latina y del mundo, que aunque hay restricciones, no son tan severas tal vez como nos las han puesto en otros lugares. O sea, han habido cambios por momentico aquí y allá, pero en sentido general, lo que las autoridades han pedido que tengamos una limitación con el tema del espacio, tal vez o sea, primero se habló de un 70, ahora se habló de un 60% de lo que es la capacidad del local. Es decir, que si un local cabían 200 personas, que trataran de que no fuera más de 120, por decir un número. Pero es difícil llegar a 120 porque sí hay un asunto con el tema del distanciamiento. Y entonces ahí es donde se dificulta el tema del espacio. Algunas iglesias lo que han hecho es que han hecho entonces 2 cultos. En el caso de nosotros, no hemos tenido que llegar a este punto porque lo que hacemos es que utilizamos otras áreas del lugar donde nos congregamos y tenemos pantallas y así tenemos entonces un solo culto. Pero comparándolo con otros países, están las restricciones, pero como te digo, más limitado. Tiene que haber un protocolo de tomar la temperatura a las personas cuando entran, tiene que haber una limpieza cuando salen, tiene que haber mascarillas mientras estamos adentro. Son cosas incómodas, pero de verdad preferimos esas cosas incómodas y seguirnos congregando, estando en la casa del Señor,
Y es en ese aspecto que hemos visto, a pesar de restricciones, hemos visto personas nuevas que han llegado a la iglesia, personas que se han convertido en medio de la pandemia. Y es un problema, a veces una dificultad por las restricciones, pero una buena dificultad para nosotros, con la que hemos tenido que lidiar. O sea que no son tan fuertes como otros lugares, y las iglesias estamos tratando de hacer un esfuerzo de llevarnos bien de ese protocolo, para evitar entonces que después tomen medidas más restrictivas. No hay problema con el tema de si tu iglesia está lejos de donde ti, movilizarte, con eso no hay ningún problema. ¿Ha habido algún problema, sí, con el tema de los toques? No sé si usa ya en España el tema toque de queda. Sí. Que a cierta hora no puedes salir. Hay iglesias, por ejemplo, que tenían culto domingo en la noche, que eso sí no se ha podido por el tema de limitación con el toque de queda, o en las semanas. Y entonces ahí uno ha usado más el tema de las redes para dar estudios bíblicos, culto de oración, grupos pequeños, etcétera. Pues estupendo. Sí, nosotros también, bueno, nosotros sí estamos confinados a nivel municipal, ¿no? Pero sí permiten las autoridades que sigamos congregándonos con un 30% del aforo, ¿no? Pero bueno, algo así es mejor que nada, ¿no? O sea, que estamos agradecidos también. Pues qué bien. Yo también entiendo, antes de pasar a la entrevista, si tengo entendido bien, estuviste, ¿no? Por aquí en España, concretamente Barcelona, en el 2005, ¿es así? Y si es así, sí. ¿Qué tal fue tu experiencia aquí en España? Sí, bueno, fue una experiencia que marcó toda mi vida, sí. Si me permite tal vez echar un poco para atrás para contextualizar lo que fue ese viaje. Yo soy creyente desde los 12 años de edad. Me convertí junto con mi mamá en una iglesia en ese momento de corte, diríamos, bautista fundamental, aunque no tenía el título así, pero más o menos para que se entienda. Con apenas 17 años de edad comencé a congregarme en IBCJ. Mi papá, siendo inconverso en esa época, él era aquí una persona que era político, estudió sociología, le gustaba leer, y yo me acuerdo, yo pequeño, que veía los libros de él de historia, de política, y de una manera así, sin él decirme, estimularme a eso, yo mismo me ponía a leer de sus libros. Al venir a Cristo tan joven, entonces como que comencé a leer por mí mismo cosas cristianas, de historia de la iglesia, de doctrina, sin saber, sin tener una idea clara de qué era qué. O sea, imagínate, iba a la librería, veía un título y lo compraba. El tema es que con el tiempo, obviamente, me fui inclinando, por decirlo así, a doctrinas más conectadas con la reforma. Recuerdo cuando me llegó el libro de Spurgeon, Un Príncipe Olvidado, de Ian Murray. Yo apenas tenía 16 años de edad, 15, 16 años de edad, y para mí fue una revolución ese libro. Y el tema es que eventualmente también comencé a congregarme en IBCJ, como tú sabes. Tenía 17 para 18 años de edad, y ahí estando allá, ahí estudié una carrera secular, conocí a mi esposa, me casé a los 25 años de edad, y siempre estaba el tema de servir al Señor, pero la vida mía, Dios tiene forma diferente de trabajar con cada quien, era como un sub y baja. O sea, por diferentes circunstancias había momentos que me sentía cerca del ministerio, por otros momentos me sentía bastante lejos, por momentos decía, nunca voy a estar en el ministerio. Y es así como me dediqué, como te decía, al tema de estudios seculares. Hice una carrera de administración de empresas y después estudié Derecho. Justo en ese contexto, mi papá me estimula porque iban a haber elecciones presidenciales en el 2004, y él me dice, mira, si quieres apoyarme con este candidato que va a aspirar a ser presidente, analízalo, ¿qué te parece? A mí lo analicé, me gustó la idea, y entonces yo me metí en el mundo de la política en República Dominicana, y eventualmente ganó la persona con la que estábamos apoyando, y entré a trabajar en el Estado Dominicano. Estando en el Estado, mi propio papá ya estaba casado, tenía mis 2 niñas pequeñas. Mi papá me dice en ese momento, mira, algo que tú puedes hacer para sacar provecho ahora que estás en el Estado, porque tú no vas a hacer nada malo, te conozco, tú vas a hacer lo correcto, es que es bueno que tú hagas un posgrado en otro país. En República Dominicana eso es algo que abre puertas. Y entonces yo digo, y en el sitio donde estaba trabajando específicamente, daban, o sea, tú podías aplicar y te mandaban fuera del país. Y ahí es que investigando me encuentro que en Barcelona iban a dar un posgrado de seguridad social, derecho de la seguridad social. Yo cuando estudié derecho me interesé más en esa rama del derecho, y que en ese momento era nuevo en el país, y es así como aplico, y entonces aparece el curso en Barcelona, y a finales del 2005 es que
finalmente me muevo con mi familia a Barcelona, mi esposa y mis dos niñas pequeñitas. En ese momento tenían 4 y 1 año de edad apenas. Y en ese momento no tenía iglesia clara dónde ir. Con el pastor Sugel Michelén estábamos investigando, pero en ese momento no era como ahora, ¿verdad? Que hay todas estas iglesias y tanta cercanía. Y recuerdo que cuando llego allá, entonces visité por internet, me pasó algo. Yo nunca he estado sin iglesia. Y yo llegué 2 semanas antes solo. Y desde que llegué a Barcelona sentí una ansiedad, porque yo decía, Señor, yo necesito una iglesia. O sea, ¿cómo yo voy a durar 1 año aquí sin congregarme? Y me puse a buscar en internet en esa época. Y ahí encontré la iglesia presbiteriana reformada de Mataró. Y sin saber quién era esa iglesia, había el teléfono, el pastor en esos momentos, lo llamé. Estuve allá en culto. Pero estando ahí, entonces mencionaron el nombre de Steve Phillips, de otra iglesia en Vilassar de Mar. Y entonces yo le pregunté los datos al pastor, contacté a ese pastor y cuando fui, entonces fue de mucho gozo conocerlo, el esposo de su esposa Naime, que es mexicana. Y entonces estando allá, Matt Layton resulta que también era pastor de esa iglesia y David Barceló era diácono en esa iglesia. Entonces ahí fue que nos quedamos por casi 1 año. Y estando nosotros allá, entonces comenzó David Barceló la iglesia en Barcelona. Y yo tuve el privilegio, lo digo con orgullo, ¿entienden? De ser el primer dominicano que predicó en la iglesia de David Barceló antes de que él se hiciera famoso. Y fue para mí un gozo estar ahí. Pero mi punto es, yo fui a hacer un posgrado, pero estando allá y ver la condición espiritual de Barcelona, ver todas estas cosas en lo que pude también ayudar, sentí de nuevo el llamado de Dios al ministerio. Y ahí fue que me di cuenta, después regresé a mi país, que lo mío no era la política, lo mío era el ministerio. Y finalmente, después de un proceso, eventualmente el Señor me llamó, me confirmó en el ministerio, en IBCJ, ¿verdad? En Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, junto con el pastor Michelén, el pastor Saladín, etcétera, etcétera. Eso fue ya en enero del 2012, pero después de un proceso. Sí. Haciendo la historia larga, la estoy tratando de hacer bien corta en ese sentido. Ay, qué hermoso, gloria al Señor, pues qué alegría. Y ahora mismo, cuando Eduardo estuvo aquí con nosotros en la iglesia con Patricia, recién estaban mencionando esta nueva plantación. ¿Podrías hablarnos también un poco sobre qué estás haciendo ahora a nivel ministerial en la República Dominicana? ¿Cómo no? Antes de decirte que cuando yo estaba en el proceso de ser confirmado por la iglesia, yo tenía mis luchas porque yo le decía, recuerdo al pastor Sugel Michelén, pastor, yo quiero servir al Señor, pero yo no me veo, yo me veo más en una iglesia que está más pequeña, pero tampoco me veo solo, me veo tal vez ayudando a un hombre que esté solo. Entonces él me decía, mira, yo no descarto que eso suceda, pero ahora mismo nadie te está llamando, nosotros te estamos llamando aquí en IBCJ. Y es por eso que paso a formar parte del Consejo de Ancianos de IBCJ. En ese momento, junto con otro hermano, pasamos a ser creo que 8 pastores, luego llegó a 10. Y entonces estuve varios años sirviendo ahí, pero siempre con la carga de, es un privilegio para mí estar, imagínate, con esos hombres de Dios, pero qué privilegio sería poder ayudar en un contexto de más necesidad. Y ahí es que viene el nosotros plantearnos en un momento de IBCJ, bueno, pero vamos a plantar iglesia. IBCJ en un pasado lo había hecho algunos casos, pero creo que estábamos como bastante tímidos con ese tema. Y ya yo lo veía hasta un asunto ya como de, wow, es una falta, o sea, nosotros tenemos que plantar, o sea, Dios nos llamó a eso. Y damos las gracias a Dios, un hermano, Félix Cabrera, creo que tú lo conoces también, que él nos metió velocidad, por decirlo así, una expresión, y vino aquí a IBCJ, nos dio 2 sermones que ojalá lo puedan escuchar en las redes. Pueden buscar Félix Cabrera IBCJ, que fueron sermones bien, enfrentó mucho a la iglesia y a los ancianos de la iglesia con el tema. Y ahí es que viene la idea del pastor Saladín, que también tenía esa carga de hace tiempo de plantar en un sitio, en este caso había varias opciones, pero decidimos al final hacerlo en un lugar distinto del mismo Santo Domingo, en otra zona geográfica, donde habían familiares de él, pero resulta que providencialmente también habían familiares míos, inconversos, o que no estaban yendo a ninguna iglesia, o que estaban buscando iglesia, y habían algunos hermanos de IBCJ que también vivían por esa zona. Y es así que los pastores de IBCJ, en un acto de verdad que maravilloso, nos dieron apoyo. Dijeron, mira, nosotros queremos que esto sea una plantación de IBCJ, y al final inclusive hicimos un equipo con algunos hermanos de IBCJ que estaban dispuestos a salir, pero al final los mismos pastores dijeron a hermanos de IBCJ que le quedaba más cerca la nueva obra, que tenían libertad para congregarse allá,
Y es así que comenzamos esta nueva iglesia hace un año y medio con 50 hermanos de IBCJ, o sea, que 52 hermanos. O sea, que realmente fue una bendición comenzar con este equipo de apoyo y de nuevo alquilamos un colegio en la zona, ahí comenzamos a predicar la palabra y el Señor comenzó a bendecir grandemente la plantación, la asistencia, y comenzamos entonces a predicar la palabra. Y comenzamos una serie del libro de Efesios en ese momento que mayormente la llevaba Saladín, pero yo también predicaba algunas ocasiones, las clases bíblicas, comenzamos a dar clases bíblicas como de premembresía en ese momento, comenzaron a hallar personas de diferentes trasfondos, y ya como tú decías, tenemos un año y medio. Ya en los últimos tiempos que hemos estado haciendo en cuanto a enseñanza, terminamos la serie de Efesios, y lo que fue el mes de diciembre y ahora enero, estuvimos predicando de salmos sueltos de la Biblia. Y eso estuvimos haciendo mayormente Saladín. Yo tomé también algunos salmos, y estuvimos también en las clases bíblicas, que eso sí la pasamos por Zoom, por el tema que te decía de las restricciones. Yo estuve dando una serie del gran panorama de la Biblia, es decir, tratando de enseñar a los hermanos que vieran la Biblia como una unidad, como si fuera un bosque, desde la perspectiva del reino de Dios. O sea, el reino que comienza con el jardín del Edén, cómo ese reino se pierde, cómo ese reino es prometido en Abraham, cómo se cumple parcialmente en Israel, y cómo es profetizado hasta que finalmente se cumple en Cristo. O sea, que estuvimos haciendo esas cosas. Nuestros planes ahora están ya en estos próximos domingos comenzar una serie de Gálatas. Wow. Y con respecto a la escuela, al tiempo de escuela bíblica, hemos decidido tomar varias semanas para que el pastor Marcos Peña de IBCJ nos dé unas charlas acerca de la crianza de los hijos, porque hemos recibido parejas con niños pequeños, y en ese sentido Marcos con mucha buena disposición también nos está apoyando. O sea, que te he dicho así, a grosso modo, lo que ha habido. La labor de consejería ha sido intensa y damos gracias a Dios por eso. Con el tema de la pandemia, nosotros damos gracias a Dios de que puso en el corazón del pastor Eduardo, desde que comenzó la iglesia, el hecho de que la iglesia fuera una iglesia de grupos pequeños. O sea, está el culto central, pero también que se dividiera en grupos pequeños. Y uno le decía, bueno, sí, vamos a hacerlo así. Cuando vino la pandemia, nosotros vimos, wow, gracias al Señor que teníamos ya la iglesia en grupos pequeños, porque eso hizo que la pandemia no afectara tanto a la iglesia como sí afectó a otras iglesias. Ya estábamos divididos, y ya entonces ya aprendimos a través de Zoom y de otros mecanismos a hacer las reuniones, y eso mantuvo la iglesia orando todo el tiempo, comunicándonos, etcétera, etcétera. Wow, qué bien, qué pasado. Pues nada, gracias por el informe, gloria a Dios. Lo que has comentado ahora de Marcos Peña me llama mucho la atención. Incluso estoy pensando, si él tiene esta carga por el tema de los niños, sería muy bueno en el día de mañana hacerle una entrevista. Si él está interesado, me encantaría. Yo sé que muchos de los seguidores lanzan preguntas relacionadas con la crianza, así que mejor algo así sería muy bonito. Pero bueno, ya hablaremos de esto otro día. Pues bien, has sacado, tu doctorado sobre el asunto del Antiguo Testamento. Vamos ya a entrar en materia. Sí. Quizá puedas explicar primero de forma muy breve acerca del doctorado, qué es exactamente lo que has hecho, y luego, a partir de esta breve explicación, yo luego te lanzaré algunas preguntas de interés sobre el Antiguo Testamento. A mí se me dio la oportunidad de hacer un doctorado ministerio en el Midwestern Baptist Theological Seminary, precisamente a través de una oportunidad que el mismo hermano Félix Cabrera me estimuló. Él es uno de los líderes del programa hispano, que eso fue otra de las cosas que había atractivo. O sea, yo estaba dispuesto a hacerla en inglés, pero ¿verdad? En español mucho mejor para mí. Y cuando él me habló de este programa hispano, se abrió una puerta ahí, y bueno, hice el programa. Es un doctorado de ministerio. El énfasis del programa ahora mismo solamente lo tenían en liderazgo, pero yo digo, bueno, déjame tomarlo por las facilidades que hay y por el tema del idioma. Sin embargo, concomitantemente haciendo el doctorado, hay asignaturas que había que tomar, etc. Pero tú sabes que al final hay un proyecto que uno tiene que presentar. Yo tenía la carga. Primero, que yo quería hablar algo que fuera, ¿cómo te explico? En el caso mío, algo que me retara a mí. A veces en algunos doctorados las personas se enfocan más en el tema tal vez de cómo fortalecer la iglesia, cómo fortalecer grupos pequeños, cómo evangelizar, y tiene su lugar esos temas, pero yo quería algo tal vez que me retara a mí, y es en ese contexto que tenía la cara con el tema del Antiguo Testamento, la persona de Cristo, la relación de Cristo. O sea, esas ideas estaban en mi mente.
por muchas cosas que estaba leyendo y cosas que estaba viendo y situaciones que estaban sucediendo. Y es así como presento el proyecto la idea es cómo, porque los doctorados de ministerio tienen algo que deben ser algo práctico, diferente tal vez al PhD, que es algo más filosófico. Y aunque este tema luce más filosófico, pero entonces yo traté de darle mente en cómo hacerlo. Y es así como agradezco al Seminario Teológico Bautista Dominicano que dirige el pastor Otto Sánchez aquí en Santo Domingo, y a su José Rafael Pérez, que trabaja con él. Le propuse dar como una asignatura a los estudiantes de licenciatura en cómo identificar y enseñar el Antiguo Testamento con una teología centrada en el Evangelio. Entonces a ellos les gustó la idea y al seminario le gustó la idea, al Midwestern, porque entonces bueno, era algo práctico, era algo que yo podía demostrar. Ok, ¿cómo están ellos ahora? ¿Necesitan este tema? Ok, vamos a dar entrenamiento, después que se lo doy, ¿cómo van a estar después? Y eso me llevó a hacer una encuesta con preguntas y, ok, mira, aquí está la necesidad, porque mira cómo respondieron. Entonces vamos a hacer el entrenamiento y ahí entonces trabajé en mi proyecto doctoral, y después del entrenamiento volví a hacer de nuevo la encuesta, el análisis, para que se viera cómo crecieron en ese tema. Y para mí fue un gozo tremendo la respuesta que hubo estudiantes, maravillados, o sea, estaban fascinados con el tema. Y ahí fue que me enamoré mucho más entonces de este tema, de cómo trabajar en esto. Y por eso he seguido leyendo material, comparando, y aún hay tengo conversaciones con unos hermanos para ver si este material lo ponemos ya en forma de libro eventualmente, con la ayuda de Dios. Pero mientras tanto, en eso es que hemos estado, y de ahí que viene ese doctorado que tomé en este tema. Wow, gloria al Señor. Pues bien, en este contexto, hermano, creo que eres el varón indicado para contestar estas preguntas, ¿no? Estamos viendo en la iglesia contemporánea a lo mejor una falta de interés, falta de énfasis tal vez en el Antiguo Testamento. Como regla general, los evangélicos sí conocemos los típicos relatos, ¿no? Los relatos de Daniel y los leones, Jonás y el pez, el huerto del Edén. Los tres amigos de Daniel y el horno de Nabucodonosor. ¿Por qué piensas que en nuestros días, en el mundo evangélico, está siendo como que pasado por alto, olvidado el Antiguo Testamento? ¿A qué se debe esto? Mira, yo no sé si hay una respuesta única. No quiero como decir la razón principal. Me llama la atención precisamente, fíjate que esos temas que tú mencionas son temas que los evangélicos lo manejan, pero vamos a decirlo así, se maneja aún a nivel como de escuela dominical de niños. Y tal vez sucede, bueno, los niños lo escuchan muy animados, tal vez en el caso de los que venimos de hogares, nos convertimos jóvenes, o hijos que vienen de hogares creyentes, escuchan ya esa historia. Entonces, bueno, de nuevo la misma historia es como que se puede pensar como, bueno, eso es el Antiguo Testamento, tal vez es para decir una serie de historias para entretener a los niños en el sentido sano, ¿verdad? No en el sentido mal de la palabra, y enseñar lecciones espirituales. Y la verdad que es un error cuando uno tiene ese enfoque así, de esa manera del Antiguo Testamento. Yo pienso que puede haber algunas razones, se me ocurre, mencionando algunas, tal vez el hecho de que muchas veces el cristiano no entiende al final el tema de la unidad de la Escritura. Yo sé que eso es muy fácil decir, sí, no sabemos que la Biblia es una. No sé, créeme que, óyeme, Will, yo tengo más de 30 años que conozco al Señor, su misericordia, ¿verdad? Y yo me siento sorprendido de cuántas cosas yo al día de hoy estoy descubriendo por el hecho de tener más conciencia del tema de la unidad de la Escritura. Y sin embargo, yo siempre había oído el tema de la unidad de la Escritura, pero yo creo que en la práctica no nos damos cuenta, y al final seccionamos la Biblia de una forma que no debe seccionarse. Entonces, ahí en ese contexto, partiendo de ese punto de que no se entiende la unidad de la Escritura, entonces se derivan tal vez otras razones. Hay un tema, y es que la iglesia al final sigue mucho a sus líderes. ¿Qué pasa si los líderes y los pastores todo el tiempo predican solamente el Nuevo Testamento? Se enfocan en el Nuevo Testamento también, de alguna forma también, yo pienso que hasta inconscientemente se pudiera dar una señal equivocada a la iglesia de que lo que importa es el Nuevo Testamento. Y yo estoy de acuerdo, perdón, obviamente, del Nuevo Testamento y todo eso, pero es como esa falta de énfasis de qué tanto yo voy a modelar las enseñanzas que están en el Antiguo Testamento para la iglesia.
yo pienso que conectado con esto también y con lo del tema de la unidad que te mencioné al principio, a veces hay esquemas teológicos que se enseñan en iglesias que, de nuevo, inconscientemente, tienden a enfatizar demasiado tal vez la discontinuidad, no sé si entre Sí. una cosa y otra. Y yo creo que hay aspectos de discontinuidad, obviamente, pero pudiera ser que ciertos esquemas teológicos, en la forma tal vez que en ciertos énfasis que hacen, pueden enfatizar tanto eso que ya yo vea, bueno, pero al final ya todo eso pasó, o sea, ya eso fue abolido y resulta que no, o sea, no es tan así, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 3:16, conocemos el texto, y toda ella es útil para enseñar, corregir, redarguir en justicia, y sabemos que cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, se refería principalmente al Antiguo Sí, Testamento, sí, sí. quizá haya algún libro del Nuevo que había escrito, pero principalmente al Antiguo Testamento, porque le dice a Timoteo las cuales te puedan hacer sabio, y lo conecta con la crianza, la enseñanza que le dijo su abuelo y su madre. Y en ese momento, Timoteo nada más tenía el Antiguo Testamento. O sea que yo pienso que eso puede tener algo que ver. Yo pienso también que al cristiano común puede que cuando entre el Antiguo Testamento y no tenga como ciertos parámetros a tomar en cuenta, puede ser que se pierden muchos detalles cuando comienza a leerlo en algunas secciones, en algunas cosas, y al no entender la razón de eso, no aprender a ver el bosque de nuevo, al no aprender a ver cómo esas cosas se cumplen en el Nuevo Testamento, cómo se relaciona con nosotros hoy, sin darse cuenta se puede ir perdiendo el interés. Sí, Y yo sí. creo que a muchos de nosotros nos pasó en un momento dado, ¿verdad? Cuando leíamos la Biblia, tal vez íbamos con Génesis animados, con Éxodo, pero cuando ya se metía en la parte de Éxodo, tal vez de las regulaciones, y cuando Yeah. llegaba Levítico, entonces, ahí tal vez había su problema. Entonces yo pienso que son varios factores que convergen para llegar a ese punto que para mí de verdad es penoso ese punto, y lo veo todavía más penoso en la medida que me siento tan emocionado y tan entusiasmado como lo estoy ahora con el Antiguo Testamento. Yo le decía a unos hermanos, yo me siento como ahora mismo como un nuevo convertido en este tema, Amén. porque Wow. cada día estoy como descubriendo cosas que digo, wow, y estaban ahí, ¿y dónde estaba yo que no lo estaba viendo? Amén, amén. Gloria al Señor. Sí, qué bien, gloria a Dios. Y en este sentido, ¿no? A lo mejor algunos nos hemos olvidado del Antiguo Testamento. ¿Por qué piensas tú, cree que con tu respuesta, citando, ¿no? 2 Timoteo 3:16, ya nos has indicado algo de la respuesta, pero ¿por qué es importante para el pueblo cristiano del siglo XXI estudiar un libro tan arcaico, tan antiguo, tan del pasado? ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Sí, yo mencioné ahorita en la respuesta la respuesta a tu pregunta anterior, según Timoteo 3:16, obviamente el tema de que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ya Dios lo dice y dice que toda ella es útil. De alguna manera ya yo debo de creer eso, que tengo que cambiar soy yo en ese sentido, si no estoy viendo la importancia de eso. Pero pudiéramos desglosar tal vez un poco más la respuesta y poder decir tal vez que, o tal vez no, yo estoy seguro de que el Antiguo Testamento es importante porque nos ayuda a entender temas que son vitales para saber dónde estamos hoy. El tema del origen de la creación, por ejemplo, el tema del origen del pecado y por qué la necesidad de un Salvador. Yo creo que eso es absolutamente fundamental para poder uno tener una clara comprensión de la doctrina cristiana, o sea, entender la creación, el origen, entender la caída y entender la necesidad de un Salvador. O sea que eso pudiéramos decir que, y eso está a través de todo el Antiguo Testamento. Precisamente en consonancia con eso, en todo el Antiguo Testamento, y es el énfasis que podemos también hablar un poquito más de eso más adelante, es que profetiza y anticipa a la persona de Cristo. Mm, Entonces, mm. o sea, si el Antiguo Testamento profetiza y anticipa a la persona de Cristo, entonces es importante, y yo amo a Cristo, yo digo que Él es mi Señor, mi Salvador, yo quiero conocerle más. Entonces, para tener esa comunión con Él, yo no puedo limitarme al Nuevo Testamento, yo debo de ir al Antiguo Testamento, porque ahí está mi amado, el que salvó mi vida, el que ama mi alma. Entonces, Mm. yo pienso que es una razón poderosísima, ¿verdad?, para no estudiar el Antiguo Testamento. Y definitivamente también el hecho es importante por numerosas enseñanzas y principios que son de utilidad para nosotros al día de hoy. Eh, eh, claro, como decíamos hace un rato, o sea, de ahí la belleza de tú entender la Biblia como un todo, como una unidad,
y cuando uno tiene ese concepto, entonces uno va a poder sacar enseñanzas y principios que son absolutamente válidos al día de hoy. O sea que ahí podemos mencionar, te he mencionado ahí tal vez algunas razones por las cuales yo pienso que es importante el estudio del Antiguo Testamento para la iglesia en el día de hoy. Amén, gloria al Señor. Sí, yo estaba pensando cuando mencionaste el tema de Cristo, ¿no? Realmente, cuando estudiamos el Antiguo Testamento sin el Nuevo, incluso tenemos un retrato maravilloso de nuestro Salvador, e incluso podemos encontrar, ¿no? En cuanto a su persona, desde luego, todos sabemos que el Mesías es un hombre nacido, ¿no?, de mujer, pero también encontramos su deidad en la vida de mi iglesia local, en los cultos de oración. Estudiamos el texto de Isaías 9:6, ¿no? Hijo nos es dado y su nombre será Dios eterno, entre otras cosas. O sea, ya tenemos el mesiazgo de Cristo proclamado y su deidad, y también tenemos otra profecía, Miqueas 5, versículo 2, donde la palabra nos dice que sus salidas son desde la eternidad, hablando sobre Mesías en Belén. O sea, ya en el Antiguo Testamento tenemos la doctrina, sí, de la humanidad de Cristo, pero también de su deidad. Luego también tenemos su obra expiatoria, incluso su resurrección, porque claro, bueno, Isaías 53 habla sobre la muerte expiatoria del Salvador. Claro. Tenemos la resurrección también, porque dice que después de él dar su vida en expiación, verá linaje. Y luego tenemos la profecía tan famosa, utilizada por Pedro, por Pablo, del Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Seol. O sea, tenemos la muerte de Cristo, resurrección de Cristo. Luego también vemos los tres oficios de Cristo como profeta, como rey, sacerdote. O sea, es increíble pensar, ¿no?, como la iglesia primitiva exponía a Cristo usando o interpretando el Antiguo Testamento cristológicamente. Así que lo que tú bien dices, hermano, si amamos al Salvador Jesucristo, ¿cómo no vamos a amar el Antiguo Testamento, ¿no?, donde nos habla tanto sobre nuestro Salvador? Y teniendo esto en cuenta, lo que estoy diciendo, comentaste algo que me resultó muy interesante también, cuando además de citar 2 Timoteo 3:16, hablaste de toda escritura es inspirada, y luego citaste la parte anterior diciendo que las escrituras te pueden hacer sabio, ¿no?, en cuanto a las cosas de la salvación. Entonces yo te lanzo la pregunta: ¿es posible hablar del Evangelio a partir, no del Nuevo Testamento, porque todos sabemos que el Evangelio está en el Nuevo? ¿Es posible hablar del Evangelio de Cristo a partir del Antiguo? Y si es así, ¿dónde podemos encontrarlo? Totalmente, es posible y debe ser así. Déjame hacer algo tal vez un poco autobiográfico en este punto, que creo que muchas personas se identificarán conmigo, dependiendo del contexto donde vienen. Una de las cosas que más cuando uno estudia el tema de la historia en este tema, uno ve mucho el tema de los abusos que hubo en la historia de la iglesia con el tema de la alegorización de la Biblia, sobre todo con muchos pasajes e historias del tema del Antiguo Testamento. Y por decirlo así, uno todavía ve al día de hoy el abuso que cometen. Sobre todo eso es muy típico de falsos profetas, tomar unos textos y sacar unas interpretaciones que, wow, ni mago que uno fuera. O sea, y eso sucede lamentablemente en muchos círculos al día de hoy. Sin embargo, fíjate lo que pasa con muchas personas, que tal vez fue mi contexto. Nosotros venimos de un contexto en el cual ese tipo de cosas se rechazaba, y qué bueno que se rechazaba, pero tal vez se rechazaba a un punto de que, óyeme, yo no quiero caer en eso, yo no quiero caer en la alegorización. Y entonces había un énfasis en la idea, ¿verdad?, que se planteaba de que no, por eso lo que está en el texto, lo que dice es lo que es. Bueno, amén, yo creo eso, pero ¿qué quieres tú decirme con eso? Y en la práctica, lo que muchas veces uno vio era, y a mí me pasa por años, es que despojábamos a Cristo del Antiguo Testamento, precisamente porque ya teníamos un precondicionamiento de que para estudiar el Antiguo Testamento de una manera literal, tiene que ser de esta manera. Y entonces, al final, no caíamos en las alegorizaciones extremas, ¿verdad?, que veíamos, que es muy típico, ¿verdad?, en la historia. Pero por otro lado, el Antiguo Testamento, sin darnos cuenta, muchas veces terminaba siendo un libro de principios morales, historias morales, que a lo mejor si un musulmán lo oye, lo que yo estoy predicando o diciendo, o un judío al día de hoy, o persona de cualquier religión, puede decir, sí, estoy de acuerdo, porque al final son principios morales que lo enseñan todas las religiones.
cuando enseña la valentía de David, o cuando enseña, qué sé yo, o sea, de cada una de esas historias tú sacas principios que son virtudes que al día de hoy cualquier religión o hasta personas no religiosas pueden en ese sentido exaltar. Y por años, me pasó a mí así, por años lo enseñé así. Claro, uno como cristiano, me pasaba a mí a veces que si tenía que predicar de un pasaje, lo hablaba tal vez así, pero como yo sabía que el evangelio es lo que salva, yo entonces como que al final me metía como el evangelio, porque al final el evangelio es lo que salva, pero no sé si me entender, o sea, la concepción mía era, hablo del Antiguo Testamento, algo moral, pero después termino sacando algo que es del Nuevo Testamento. Pero lo que yo estoy fascinado, como te decía, porque yo cada día entiendo más, no es que partiendo del Antiguo Testamento yo puedo enseñar el evangelio de Jesucristo. Entonces, para mí en ese sentido ha sido iluminador de hace ya unos pocos años atrás. Y de verdad digo, siento que tengo un mundo todavía por conocer en profundizar mucho en lo que es el tema de la teología bíblica. Cuando eso puede la gente confundirse porque dice, no, pero la teología no es bíblica. Sí, pero cuando se habla de teología bíblica, en este caso es diferenciándola de la teología sistemática, histórica o práctica. La teología bíblica toma el tema de la historia de la redención y el desarrollo de la enseñanza bíblica a través de esa historia y cómo esa historia llega a un clímax que es Jesucristo. En ese sentido, la teología bíblica se ocupa más de ese orden cronológico en la medida que se va revelando las escrituras en el pueblo de Dios. O sea, no es lo mismo Génesis 3:15, cuando se le promete la simiente de la mujer que vendría alguien para aplastar la cabeza de la serpiente. Bueno, no es lo mismo lo que entendió Adán y Eva en ese momento que lo que entendemos nosotros hoy. Para nosotros estamos en ventaja. Y así lo que se le prometió a Abraham, lo que se le prometió a Isaac, a Jacob, etcétera, etcétera. Entonces, es en ese punto donde uno puede ver con claridad el evangelio, porque uno lo ve a la luz de los ojos de hoy, o sea, a la luz del entendimiento que uno tiene hoy de esas cosas. Claro, en la teología bíblica uno tiene que ser sensible y tener cuidado de que, pero no necesariamente los que recibieron originalmente esa promesa vieron con toda claridad eso. Ya uno con una buena base de teología bíblica, que recuerdo que lo aprendí de José Grau, aquel famoso hermano que tuve el privilegio de conocer allá en Barcelona, y sin embargo, sin entender mucho la teología bíblica, recuerdo haber leído que él decía que la teología bíblica nos aporta los materiales para la construcción, la teología sistemática, la teología histórica levanta el edificio, la teología sistemática pule el edificio y la teología práctica nos enseña a vivir en él. Algo así. Y yo siempre con la teología sistemática, desde que me convertí, siempre fui muy apasionado. Recuerdo una vez, tenía apenas 16 años de edad y voy a una librería, una librería que era de IBCJ en esa época, pero yo todavía no iba a IBCJ, y recuerdo que salió la teología de Berkov. Sí. Yo recuerdo, mi papá me daba dinero para comprar comida en el colegio y yo lo que hacía era que me lo guardaba para poder comprar libros. El tema es que recuerdo cuando compro la teología de Berkov, un señor me mira y me dice, pero hijo mío, ¿y tú vas a poder con eso tan joven? Pero lo que te digo es que al tener contacto con la teología bíblica vi la importancia de tener un balance en esas dos cosas. ¿Sí? Te menciono esto porque para mí ha sido iluminador ver más claramente el tema del evangelio en el Antiguo Testamento al entender mejor el tema de la teología bíblica. Es en ese sentido que para mí ha sido un reto y yo me siento que estoy aprendiendo, de verdad. Una de las cosas que yo hice fue cuando comencé a tener entendimiento de volver a leer el Antiguo Testamento, volver a leerlo de diferentes maneras y decía, déjame ver qué cosas yo puedo captar ahora con esta luz que yo entiendo que estoy recibiendo de parte del Señor. Y es en ese sentido que para mí el evangelio es el centro en el Antiguo Testamento. Cristo es el centro y Cristo mismo lo dice en Lucas 24. Podemos diferir, obviamente, o sea, puede haber textos aquí y allá que no necesariamente lo vamos a ver de la misma manera. Yo sé que hay debates, inclusive al día de hoy, con este resurgir, sobre todo en el mundo anglosajón, de si eso de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, bueno, eso es una forma cristocéntrica, de una forma cristotélica. Una de las cosas que yo aprendí, Will, cuando estaba dando este entrenamiento a los estudiantes, era que no es que no tenga lugar el debate, entiendo que tiene su lugar,
pero yo me di cuenta que perdía el tiempo cuando me ponía como con tanto detalle como en el hablar en el debate, cuando al final lo que los hermanos querían es que yo les enseñara a Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, enséñame a Cristo en el Antiguo Testamento y dime la forma correcta de hacerlo. Ya, ¿verdad? Ya me da, en el camino entender un poquito más eso de decir cristocéntrico, cristotélico, pero enséñame. Y yo me di cuenta ahí de que, wow, a veces es natural a veces que de cada tema que uno estudia, como hay puntos de vista, hayan controversias, pero puede pasar a veces que haya hermanos que se metan en las controversias sin entender el tema de lo básico. Entonces, para mí ese fue el iluminador, el hecho de, no, déjame aprender cómo hacerlo, ¿no? Déjame ver hombres de Dios cómo lo hacen, sin estar viendo necesariamente la etiqueta de si se define cristocéntrico, cristotélico, etc. Y es ahí como he comenzado a ver más claramente el tema. Vamos a decirlo así, hay formas que uno desde el principio no la veía con el tema de las profecías directas, como tú mencionaste, Isaías capítulo 53, bueno, eso es claro ahí, pero cuando yo me metí en el tema de las tipologías, el tema de, para mí la tipología, el entender cómo en el Antiguo Testamento resulta que hay personajes, eventos, situaciones, que tú ves una intensificación de ciertos aspectos de ese personaje, evento, persona, aún en la misma historia del Antiguo Testamento, pero como haya su clímax en la persona de Cristo, yo decía, wow, pero que esto es demasiado para mí, o sea, esto es maravilloso. Y, por ejemplo, me pasó ahora que estaba leyendo hace poco el libro de Oseas, por ejemplo, y decía, wow, yo veo, en el entendimiento que tengo ahora, yo veo a Israel, creo que en el cumplimiento de Génesis 12 está la nación de Israel, un cumplimiento anticipado o parcial o como se quiera decir, pero a la vez Israel mismo apunta a quién, a la persona de Cristo, a la persona de Cristo. Por eso a Israel se le llama hijo, mi hijo primogénito. ¿Quién es Cristo? El hijo primogénito. Entonces, ¿cuál es el problema con decir que Israel, con lo maravillosa que es la historia y los planes de Dios con Israel, pero al final Israel se cumple plenamente en Jesucristo? Amén, amén. Y me emocionó leyendo el libro de Oseas, en Oseas capítulo 6, como luego que se habla de algunos juicios contra el pueblo de Dios, dice entonces el profeta, permíteme leer este versículo, Oseas 6:1, dice, vengan, volvámonos al Señor. Estoy leyendo de una versión, Biblia de las Américas, pero versión latina, que no usen vosotros. Pero dice así, vengan, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Amén. Al tercer día nos levantará. Wow. Y viviremos delante de Él. Yo dije, pero, wow, pero Jesucristo, o sea, me explico, o sea, yo dije, yo nunca había visto eso. Entonces, claro, yo no estoy con eso diciendo, alegorizando que eso no, Dios no le estaba hablando a su pueblo, que había un mensaje preliminar a su pueblo. Todo eso es cierto, pero ahí es donde veo la maravilla de esa conexión literal tipológica, si queremos tal vez usar un término. Y más adelante ver el famoso texto de Oseas capítulo 11, versículo 1, que yo decía, wow, pero ¿y cómo Mateo usa este texto cuando dice de Egipto llamé a mi hijo? ¿Cómo es que lo aplica a Cristo? Y de verdad, para mí por años fue algo como, yo llegué inclusive a escuchar a hombres de Dios, o sea, hombres que yo respeto, decir, bueno, lo que pasa es que solo podían hacer los autores del Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que nosotros lo podemos hacer hoy, porque ellos fueron inspirados, pero eso nosotros no podemos hacerlo hoy. Porque, inclusive escuché a alguien decir, y lo dijo de muy buena fe, si tú le pusieras un examen de exegético a los autores del Nuevo Testamento, al día de hoy posiblemente se quemaran. Pero está bien con ellos porque eran inspirados, pero nosotros no. Pero ahora con este entendimiento, o sea, no digo que no tenga sus dificultades explicar ciertas cosas, pero yo veo con más claridad el hecho de que Israel al final es una tipología de Jesucristo. Yo sé que a veces decir estas cosas trae cosas y posiblemente personas que van a oír esto en redes puede haber reacciones, pero la verdad yo invito a los hermanos de verdad a que y como digo, las controversias tienen su lugar, pero que más bien, como que antes de entrar a esa parte, más bien se pregunte, o sea, ¿qué tanto están aprendiendo de Cristo en el Antiguo Testamento? Y porque a veces me apena cuando eso se queda entonces en el plano del debate y no en el plano de, wow, al entender esto, ahora tengo una mejor relación con Cristo, ahora lo amo más.
ahora lo conozco mejor. O sea que el tema de las tipologías es otra forma de ver el Evangelio en el Antiguo Testamento. Hay otra forma, escúchame que me estoy extendiendo un poquito, No, Will, tranquilo. pero de verdad que yo estoy emocionado, me emociona hablar de este tema. Cuando uno ve un texto del Antiguo Testamento y lo ve a la luz del canon completo, bueno, eso también ilumina mucho con respecto al tema de el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como me pasó a mí hace varios meses que me tocó, yo te decía que nosotros estábamos predicando de Efesios, pero hicimos un alto por 2 domingos y yo di una serie de libros de Habacuc. En 2 sermones traté de abarcar el libro completo. Y cuando uno lee el contexto, ¿cómo se llama?, de Habacuc histórico, uno se da cuenta, no, aquí está hablando de una situación de juicio, definitivamente, para con el juicio que venía de los caldeos y eso, y también entonces, cómo en base a eso Dios después iba a levantar a Ciro, tiempo después para liberarlo. Pero resulta que cuando uno estudia Habacuc, uno se da cuenta que pasajes en Habacuc son tomados y se aplica el Nuevo Testamento, con lo del justo por la fe vivirá y otros pasajes. Entonces, cuando tú miras el libro de Habacuc a la luz del contexto completo, tú puedes decir, sí, es cierto. Hay un contexto primario donde se habla del juicio de los caldeos y donde se habla de la liberación de ese pueblo, cuando se habla de que de la salvación de tu ungido, que según algunos autores pudiera estar hablando de Ciro cuando permite que el pueblo salga del cautiverio. Pero cuando uno lo conecta a la luz de todo el canon completo, y uno lo ve que se aplica a Jesucristo, que es el ungido de Dios, entonces ahí mismo tú te das cuenta. Entonces esos juicios también son una figura de esos juicios de Dios, de que Dios también juzgará. Dios traerá juicio al final de los tiempos y Cristo nos salvará porque será el ungido. O sea que ahí yo veo el evangelio de Jesucristo. Y si me permites, algo adicional más que quería mencionar, que también para mí fue iluminador, y eso lo escuché fue del pastor Sugel, creo que es en un momento dado que de una manera incidental como que mencionó eso, y yo cuando oí eso como que tomé esa frase y quise elaborarla, y también para mí fue iluminador. Mira qué interesante, Will. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos muchas descripciones de lo que es la humanidad del hombre, pero como sabemos que la humanidad del hombre es una humanidad caída, esas cosas que el Antiguo Testamento presenta al final tienen un alcance limitado. Y el Nuevo Testamento se encarga entonces de tomar esa misma explicación de esa humanidad limitada y la aplica a Cristo, que fue perfectamente hombre, diciendo esto que el hombre está supuesto a hacer, Cristo lo hace perfectamente. Ejemplo, es el Salmo capítulo 8, cuando en el famoso texto de que el salmista mira la creación y dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, versículo 4, que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, los he hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Will, yo no sé cuántas veces en mi vida, porque te digo, tengo más de 30 años en el Evangelio, cuántas veces en mi vida yo leí el Salmo capítulo 8 y cómo yo lo interpretaba. Bueno, eso mismo, que Dios hizo el mundo, pero puso al hombre en una posición privilegiada y gloria a Dios, y hay que admirar a Dios por eso. Y eso está bien, esa forma de interpretarlo. Sin embargo, resulta que en el Nuevo Testamento se cita el Salmo capítulo 8 y lo cita el autor a los Hebreos en Hebreos capítulo 2. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de la Escritura diciendo, y cita el Salmo 8 y dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles y lo has coronado de gloria y honor. Y lo has puesto sobre la obra de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Y entonces el autor de los Hebreos, ¿qué hace? Dice, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos aquel, versículo 9 de Hebreos 2, aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, etcétera, etcétera. ¡Wow! O sea, el autor de los Hebreos cita el Salmo y nos está diciendo, hermanos, miren a Jesucristo ahí. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios creó al hombre para que todo esté sujeto bajo sus pies, pero al final no es que todas las cosas están completamente sujetas. Hay una limitación por su humanidad. El hecho de que es una humanidad caída.
pero Cristo en su humanidad perfecta sí cumple eso de ese versículo, Salmo 8, y en Cristo están sujetas todas las cosas. Y mira, cuando el entender eso me ha permitido entonces en otros textos de la Biblia ver a Cristo, el Salmo 15, cuando se describe quién entrará en tu santuario, etcétera, etcétera. Me he extendido un poco aquí en esta respuesta, pero de verdad que para mí ha sido maravilloso como entender estas cosas. No, gracias por extenderte, hermano, porque seguramente si estoy yo recibiendo ánimo a través de tus palabras, pues sé que los hermanos que nos están siguiendo van a estar gozándose también. Gloria a Dios, cuando vemos a Cristo, ¿no? Nuestra alma baila, ¿no? Nos regocijamos, aleluya. Hay una santa discoteca, ¿no? En el alma, gloria a Dios, ¿no? Vemos a Cristo, sí. amén. La palabra discoteca tiene a veces cierta connotación en algunos países, ¿verdad? Que tal vez no son muy positivas por si acaso, pero, pero tu punto es válido. Sí, gracias, hermano. Pues mire, ahora un punto ahora más, a ver, ¿cómo decirlo? Hemos estado hablando de cosas bellas, ¿eh? Perlas, cosas preciosas, ¿no? Pero ahora algo muy, a ver, muy solemne, muy sobrio. Yo no sé exactamente cuál es la situación eclesial en la República Dominicana. Conozco el contexto de Europa. Fui criado en el Reino Unido, ahí me convertí y llevo ya mis 15 años sirviendo al Señor aquí en España. Así que conozco la realidad de Europa, ¿no? Predico, bueno, en diferentes países. Y algo increíble aquí está pasando. Sé que en diferentes países latinoamericanos también se está dando porque a través de diferentes plataformas estoy en contacto con diferentes hombres de Dios, pastores, ministerios, etcétera, y está experimentando un boom, diferentes grupos afiliados con una línea central que podríamos llamar raíces hebreas. Por ejemplo, la semana pasada, uno de los destacados líderes del movimiento, Michael Root, dijo públicamente a sus 30,000 seguidores, citando un artículo de Stephen Solis, también un miembro de Raíces Hebreas, que ahora los cristianos del Nuevo Pacto tenemos que circuncidarnos y también a nuestros niños. Yo sé que muchos hombres de Dios han venido advirtiendo de que tarde o temprano iban a decir algo así. El tema es que ya por fin públicamente se han mojado diciendo que los cristianos tenemos que ahora circuncidarnos. Entonces, yo quisiera preguntarte, sé también ahora mismo en España hay iglesias que están literalmente dividiéndose por este asunto del judaísmo. ¿Qué podemos decir entonces como cristianos ante estos miembros de Raíces Hebreas que nos están diciendo que los cristianos tenemos que guardar el Shabbat, tenemos que abstenernos de alimentos tales como el cerdo, el pulpo, el marisco en general? ¿En qué sentido tienen los de Raíces Hebreas una hermenéutica defectuosa del Antiguo Testamento? A ver si nos puedes ayudar, porque sé que hay muchas personas preocupadas por este tema. Sí, y déjame añadir algo más, porque tú lo hablas del contexto europeo, pero en algunos viajes que he hecho también a Estados Unidos, me he dado cuenta que ha habido un boom también con este tema. Por lo menos puedo hablar del estado de Florida, donde conozco pastores e iglesias, en su iglesia que han tenido muchos problemas con este tema. Es algo de verdad que sorprende. Yo no sé, en nuestro país, República Dominicana, todavía no es tan fuerte. Sin embargo, algo que le agradezco a mi esposa, Glenny, que ella siempre he dicho que ella es una persona con mucho discernimiento, ver las cosas llegar, y ella hace tiempo me decía, Rafael, presten atención a esto, presten atención a esto, no esperen que venga con fuerza, porque estoy preocupante esto que estoy viendo, me decía mi esposa, y definitivamente ha sido así. Es algo que está tomando más fuerza. Yo me he quedado perplejo al ver incluso personas creyentes, tal vez con años profesando el evangelio, entonces siendo de alguna vez seducido por estas cosas. Pero respondiendo el tema de la pregunta que me hace, es una hermenéutica defectuosa. Definitivamente los cristianos estamos llamados a creer en la palabra, a creer en la inspiración de la Biblia, pero de nuevo lo que te decía ahorita del tema de la teología bíblica, yo tengo que ir de acuerdo a esa revelación progresiva de la palabra. Si no tomo en cuenta esas cosas, entonces yo pudiera estar viviendo como si tuviera el entendimiento que tenía Abraham. Y yo no estoy viviendo en la época de Abraham.
Abraham no tenía el Evangelio de Mateo, Abraham no tenía Isaías ni siquiera, ni muchos libros del Antiguo Testamento, bueno, ninguno en esa época, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi punto? Yo tengo que vivir a la luz del entendimiento que Dios me ha dado. O sea, yo tengo que mirar el cuadro completo. Y es en ese cuadro completo que yo veo una historia progresiva. Y en esa historia progresiva yo veo que Dios levanta, como decíamos, personas, eventos, circunstancias, aspectos físicos, como pensamos el tabernáculo, el templo, en la que Dios hace regulaciones, precisamente para apuntar a ese clímax que iba a llegar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una pena cuando personas que se llaman cristianos, o sea, que siguen a Cristo, que están con Cristo, pero quieren seguir atados al tema de las sombras. Uno esperaría eso de un judío, de una persona que profesa el judaísmo, que ellos niegan que el Mesías ha venido, pero de repente esta forma de mezcolanza, como tú dices, de raíces hebreas, de mezclar y tratar de mantenerse en aquellas cosas que nosotros consideramos que son sombras, es completamente una distorsión. Y déjame decirte, no me considero tampoco un experto del todo en este tema, yo también estoy cada día indagando más en este tema, pero de las cosas que he investigado, resulta que aún hay algunas de esas cosas que ellos practican, personas que están en ese movimiento, que ni siquiera los mismos judíos entendidos te dicen, no, pero es que tampoco eso es así, o sea, así no era que se practicaba, o sea, entonces, porque tú estás llevándote, porque tú lo viste de una rama del judaísmo, pero que es una rama que estaba influido por tal situación, contexto pagano o algo por el estilo, o sea, que es interesante eso. O sea, uno ve en la palabra de Dios claramente cómo el sábado era parte de una señal del antiguo pacto, que cuando tú llegas a Colosenses capítulo 2, versículo 17, te dice, esto es una sombra. Yeah. Pero ¿cuál es la claridad? ¿Cuál es el sol? El sol es Cristo. Y como es Cristo, entonces nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida. Y ahí está el tema de los alimentos incluidos, luna de fiesta, un nuevo día de reposo. Sí. El mismo Cristo en Marcos capítulo 7, versículo 19, dice que declaró limpio todos los alimentos. Pero ¿dónde está el error grave, por decirlo así, de este grupo? Que ellos parten de la premisa de que el Antiguo Testamento es como si ahí tuviese la revelación completa. No ven como el hecho de que no termina en el Nuevo Testamento, y es en base a eso que dicen, bueno, como esto está aquí, cualquier cosa que se lea en el Nuevo Testamento tiene que encajar con lo que ya está estipulado en el Antiguo Testamento. Entonces lo llevan a un punto tal que entonces tú te encuentras declaraciones como esa de Colosenses 2:17, dices, no, pero que eso no puede significar que ya no hay que obligatoriedad de guardar el sábado, porque el sábado es un mandamiento perpetuo, la forma que lo explican en el Antiguo Testamento, y eso tiene que mantenerse. Entonces ahí viene lo que llamamos la gimnasia de exegética, ¿verdad? Porque hay que hacer, decía, no sé ya si se entenderá, pero una expresión que hay que dar mucha patada de karate para tú interpretar Colosenses 2:17 de una forma distinta a lo que dice ahí. Yeah. Yo le digo a los hermanos muchas veces, hermanos, cuando un texto parece que dice algo, mire, por lo regular, lo que parece que dice es lo que dice, sí, a menos que esté mal traducido, o a menos que hayan otros textos más claros que den luz. Pero ¿cuál es mi punto con eso? Que al final, entonces, tienen que reinterpretar eso. Cuando dice Cristo hizo limpio todos los alimentos, le buscan una explicación a eso que es sorprendente. Y digo, wow, pero hay que ser muy inteligente para llegar a esa conclusión, de una forma un poco sarcástica de hablar. Y al final, eso es un defecto grave. O sea, todo en la Biblia es inspirada por Dios, pero la revelación es una revelación progresiva. Y es en ese sentido que toda la Biblia se aplica a mi vida, pero no se aplica de la misma manera. Y así como la forma que, vamos a decirlo así, Abraham aplicó lo que conocía en el momento, que no era exactamente igual a como lo aplicó Adán, porque Adán lo aplicó en base a la revelación que tenía, pero así como Moisés aplicó cosas que no fue como lo aplicó Abraham, porque tenía más revelación de Dios. En ese sentido, los cristianos del Nuevo Pacto, que estamos de este lado de lo que es la revelación, que tenemos, como dice Hebreos capítulo 1, el clima, el sol que es Cristo, tenemos que verlo que a la luz de toda la revelación, pero haciendo énfasis, obviamente, en el Nuevo Pacto, porque estamos viviendo en el Nuevo Pacto. Entonces, así como decíamos hace un rato que algunos creyentes pueden hablar de la discontinuidad de una manera que puede romper con la unidad,
también a veces se puede abusar del tema de la continuidad de una manera que al final va en perjuicio de lo que son los propósitos de Dios. O sea, ya tenemos a Cristo. Cristo es suficiente. No tenemos que volver a aquello que es una sombra que nos apunta a Jesucristo. Amén, amén. Al escucharte estaba pensando en unas exposiciones que vi el año pasado sobre Gálatas y una imagen tremenda de Pablo que realmente viene como un anillo al dedo, ¿no? Para corroborar todo lo que acabas de decirnos. Dice Pablo en Gálatas 4:1 que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y en efecto, Pablo ahí está explicando, ¿no? En el contexto del Antiguo Testamento, que el niño era, bueno, el creyente del Antiguo Pacto, que como, bueno, los demás estaba bajo tutores, curadores, estaba aludiendo a todo el tema de la ley, pero ahora hemos llegado a la mayoría de edad gracias a la venida de Jesucristo en el cumplimiento de los tiempos, y ahora a partir de Cristo en adelante ya somos hermanos mayores, tenemos la herencia, tenemos libertad. Amén. Y creo que en gran parte estamos viendo una frustración en cuanto a esta revelación progresiva en la economía de la redención de Dios, ¿cierto? Y he oído incluso a gente decirme en el pasado, ¿no? Oh, pastor, a mí me hubiera encantado vivir en los días de Elías. Ojalá yo hubiera vivido con Abraham. Digo, no. Lo que nosotros tenemos, hermano, es infinitamente superior. Hermano, incluso Pedro nos dice, 1 de Pedro 1, 10, 11, 12, que los profetas indagaban diligentemente, inquirían, ¿no? Para entender estas cosas que han sido entregadas a nosotros. O sea, nosotros somos grandemente favorecidos, benditos, privilegiados por poder vivir a la luz, ¿no? Y un teólogo sistemático, Herman Bavinck, él expresa, me encanta la imagen, cuando él habla de la diferencia entre el creyente regenerado del antiguo pacto y el creyente regenerado del nuevo pacto, dice que estamos andando por el mismo camino. La única diferencia es que el creyente del antiguo pacto está caminando como que por la noche. Es oscuro, tiene que usar la luz de su antorcha para seguir adelante. Pero los cristianos estamos en el mismo camino, pero andando ahora en plena luz del día, la luz de Jesucristo, la lumbrera verdadera, ¿no? Así que que Dios nos... Sí. Amén. No, que eso es como también es como que antes andaba en caballo, ahora yo tengo un carro moderno. ¿Para qué volver al caballo si tengo un carro moderno? Para la juventud lo entienda más. O sea, es que ¿para qué volver atrás? O sea, y la imagen que tú mencionas de Gálatas es interesante. Si ya yo soy mayor, ¿para qué voy a volver a un pedagogo? O sea, ¿para qué volver a que me críen si ya yo soy mayor, ya yo soy adulto? O sea, las imágenes de por sí, esa imagen de por sí misma es contundente, yo pienso. Sí. Y hay otra cosa también que estamos, bueno, que he oído también en diferentes iglesias, ¿no? Y la idea de que el Dios del Antiguo Testamento tiene que ver con esta discontinuidad que antes has nombrado. ¿Qué dirías a aquellos que nos dicen que o quisieran que creyéramos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios violento, un Dios airado, mientras que el Dios del Nuevo Pacto es un Dios dulce, tierno, clemente, misericordioso? ¿Tenemos dos dioses diferentes? ¿Es el mismo Dios? ¿Qué dirías en cuanto a eso? Sí. No, definitivamente es una locura, ¿verdad? Tú hacer esa distinción de esa manera. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Se habla mucho del Dios de la ira de Dios, el Dios de ira y justicia del Antiguo Testamento. Sin embargo, es en el Antiguo Testamento que yo encuentro expresiones como la que menciona, por ejemplo, Sofonías, capítulo 3, versículo 17, donde dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Yo, wow, ese es del Antiguo Testamento. O sea, es como, él dice, oye, yo te amo tanto, dice, que yo me gozaré en ti. Es como cuando uno está enamorado de alguien, tú estás enamorado de tu esposa y tú la contemplas de tanto amor que a veces tú te quedas como callado observándola. O sea, eso es un lenguaje tierno, un lenguaje intenso, ¿verdad? Que espero que los esposos la tengan con sus esposas. Amén. Pero ¿qué pasa? De alguna manera Dios usa esas figuras
para hablar del amor que él siente con nosotros, y es un amor intenso, dice y canta, y se regocijará por ti con cántico de júbilo. Amén. No solamente que nos mira con amor, sino que nos canta. Eso es en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos también expresiones terribles de Dios, como dice Hebreos 10:31, cuando dice que horrendas cosas caen en manos del Dios vivo. ¿Verdad que las personas tienen que entender algo que a veces tal vez no se toma en cuenta? El Antiguo Testamento es una historia que abarca muchos años, ¿verdad? Ahora mismo no recuerdo, no te puedo dar el número exacto, tal vez tú lo tengas más claro, Will, pero sin entrar en debate con respecto al tema de los orígenes de Génesis 1 y eso, pero estamos hablando de cientos y cientos de años. El Nuevo Testamento, tienen que recordar, es una historia de 50 años, por decirlo así, lo que se desarrolla en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento desarrolla todo en base a una historia, y entonces en base a esa historia Dios va cumpliendo propósitos. De ahí viene el hecho de juzgar a naciones, pero todo eso, de nuevo, cuando entendemos la unidad de la Biblia, entendemos que al final todo eso son figuras de el juicio de Dios que vendrá en algún día. O sea que eso que pasó en el Antiguo Pacto se va a repetir, pero de una manera mucho más intensa, mucho más contundente cuando llegue el Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio en el Antiguo Testamento, perdón, no estamos hablando solamente de ver a Cristo en su primera venida, o sea, es todo, ¿verdad? El nuevo pacto, es ver también su segunda venida, ver el juicio, ver el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, cuando uno entiende eso, uno ve, es que cuando veo esos juicios, entonces ahora entiendo, es que al final prefiguran esto que va a pasar en el nuevo, pero al final es el mismo Dios que está diciendo, esto que pasó ahora, algún día va a pasar, y va a pasar en el contexto del nuevo pacto, que es el pacto en que estamos. Yo creo que tal vez eso pudiera clarificar un poco el tema. Por eso también algo que me llamó la atención, Will, es uno ver expresiones en los profetas o en el Antiguo Testamento que luego son usadas en el Nuevo Testamento, inclusive en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de dirán a los montes y a la peña cae sobre nosotros. Eso que dijo dice Apocalipsis ya fue dicho en uno de los profetas, hablando de un juicio que era inmediato. De nuevo, o sea, hay que la unidad de la Biblia, que ese juicio inmediato prefigura el juicio de aquel día. Y ahí tú te das cuenta, al final es el mismo Dios de ira, es el mismo Dios de justicia, pero también es el mismo Dios de amor, y de compasión y de gracia y de misericordia. Definitivamente, pensar de una distinción atenta de nuevo contra la unidad de la Biblia, y es una imagen completamente defectuosa de la persona de Dios y de los atributos de Dios. Dios es toda justicia, Dios es toda ira, Dios es todo amor, Dios es toda bondad, toda misericordia. Lo ha sido de la eternidad y lo seguirá siendo por la eternidad, porque al final Él es Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, justo esta semana pasada he estado trabajando un texto en el primer capítulo del Evangelio de Juan, porque en nuestra iglesia, bueno, hemos expuesto segundo de Juan, tercero de Juan, estamos acabando ahora primero de Juan, capítulo 5, y luego estaremos, Dios mediante, unos años exponiendo el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces justo he estado trabajando esta semana un texto donde habla sobre Cristo, lleno de gracia, lleno de amor, y en el comentario de Carson, que tengo aquí ese libro blanco que estoy tocando, estoy usándolo como una de mis fuentes primarias. Carson comenta que, claro, aquí el lenguaje, Juan el apóstol está pensando en el episodio del Éxodo, ¿no? Gracia y verdad, donde sale la revelación de Dios como Moisés en el monte, y Dios dice, y aquí estoy ahora citando el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios a Moisés, el Señor descendió en la nube y dijo a Moisés, el Señor, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. O sea, Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento, el ejemplo que pusiste, ¿no? Horrenda cosas caer en manos de Dios viviente. También por el mismo pasaje dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Luego en Hechos 5 tenemos la muerte de Ananías y Zafira, ¿no? O sea, el Dios, en efecto, como bien has dicho, Dios es toda misericordia, toda ira, y todos sus atributos son hermosos, son codifiables, ¿verdad? Así que Amén. gloria a Dios. Pues bien, un punto, perdón, ahí, cuando tú mencionas el texto de Moisés, de nuevo, qué importante es ver, entender la Biblia a la luz de la historia de la redención, de la unidad, porque eso que tú dices de Moisés, de una manera muy similar se repite en el Salmo 85:10, cuando dice el Señor, cuando dice el salmista, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia
y la paz se han besado. O sea, de alguna forma esto se conecta de nuevo con eso que dijo Moisés y con lo que dice en el Evangelio de Juan. Amén, amén. Porque justo este pasaje, de hecho, el pasaje que has citado ahora, lo he usado en el sermón para decir que en el Calvario se cumple el Salmo 85, porque la justicia y la paz se están encontrando de una forma suprema en el Calvario, ¿no? Así que bendito sea el nombre del Señor, me alegro mucho. También aprovechar para comentarles a los hermanos que hubo un hereje en el segundo siglo de la iglesia llamado Marción, que precisamente hizo esto mismo, diciendo que no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, y él formó un nuevo canon bíblico con, bueno, casi todas las epístolas de Pablo, una versión modificada de Lucas, y luego se deshizo del resto de la Biblia. Así que esta idea es herética, no es nueva, ¿no? Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que bueno, ok, pastor, pues voy a acabar con algunas preguntas prácticas, 2 preguntas prácticas. He abusado ya mucho de tu tiempo y estamos muy agradecidos de haberte tenido hoy con nosotros. Pero la primera pregunta, si algún hermano estuviera escuchándonos y esta persona quisiera empezar a tomar el estudio del Antiguo Testamento en serio, ¿por cuál libro, según tu experiencia, por cuál libro tendría que empezar y qué consejos darías a un lector novato del Antiguo Testamento? Mira, esa pregunta es muy buena y gracias por hacérmela. Yo pienso que hay que ver cada caso en particular. Yo imagino que si es un creyente, nuevo creyente tal vez, que nunca ha leído la Biblia completa, y no tiene un buen hábito de lectura, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, no todo el mundo tiene el mismo hábito de lectura y lamentablemente en América Latina es algo que adolecemos mucho, no recuerdo ahora mismo la situación en España con el tema, pero yo animaría a ese nuevo creyente, primero que lea el Nuevo Testamento, si nunca ha leído la Biblia, por un lado, pero lo ideal sería que tenga un plan de lectura donde pueda tal vez ir a través del Antiguo y el Nuevo Testamento al mismo tiempo, eso es lo ideal. Pero vuelvo y digo, cada contexto es diferente. Un creyente que tal vez está comenzando, que todavía necesita ánimo, tal vez leer como mucho un capítulo de la Biblia, tal vez demasiado, pero lo ideal sería que un plan que lea tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, si es una persona, y déjame hacer una acotación aquí, un nuevo creyente, una persona que no ha leído la Escritura, yo lo animaría, Will, a que trate de toda la Biblia completa. Porque a veces puede pasar que en aras de yo querer tener un conocimiento profundo de ciertas partes de la Biblia, de nuevo puedo tener problemas por no tener un conocimiento general de toda la Escritura. O sea, yo tengo que aprender a ver el bosque completo antes de comenzar a examinar cada árbol, si queremos usar una ilustración. Hace un tiempo leí un artículo de este bloguero famoso, Tim Challies, que él decía familiaridad versus intimidad. Y me fue de mucha bendición cuando lo leí. Y a la conclusión a la que yo llegué fue, bueno, las dos cosas son importantes, pero antes de la intimidad es mejor la familiaridad. Para la medida que yo tengo familiaridad, puedo intimar más. Y es por eso que a un nuevo creyente o una persona que no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, yo le animaría que trate de leerla completo sin detenerse demasiado. No es que no se detenga, vea algo práctico, pero que no se tome, ¿verdad? Un libro de la Biblia meses. No, trate de leerla completa. Ya vendrá el tiempo de intimar más. Entonces, cuando usted lea la Biblia completa, y ahí son buenas yo a veces tengo mis reservas con las Biblias comentadas. Tienen su utilidad, yo las uso, pero a veces tengo temor cuando en la Biblia comentada que la persona lee el texto y él mismo lee el comentario del que está comentando, y eso puede traer presuposiciones y situaciones que no son buenas. Pero sí me gustan las Biblias que te dan una introducción de cada libro, que eso sí te ayuda a darte contexto, y que hay algunas notas que son más técnicas, por decirlo así. Y entonces ahí es que yo estimulo al hermano, no, lee toda la Biblia. Si no has leído el Antiguo Testamento, lee el Antiguo Testamento. Si tu hábito de lectura no es bueno, yo no me complicaría, diría leerlo en el mismo orden que está en la Escritura, comenzando desde el Génesis. Si una persona que resulta nuevo creyente pero tiene buen hábito de lectura, entonces algo muy bueno sería que comience a leerlo en varias secciones, que comience tal vez con un capítulo de Génesis, otro de Job y otro de Isaías. Y eso sería lo ideal para una persona que tenga, pero yo no me gusta insistir mucho en eso, porque seguro que hay algún hermano aquí oyendo esto y está muy emocionado
Entonces pasa como a veces pasa cuando una persona le estimula a que haga ejercicio y dice, wow, sí, yo voy a hacer eso y va al gimnasio y ese día le da, como le decimos aquí, a todo lo hierro, pero después queda tan cansado, frustrado que no vuelve más. Entonces, dependiendo de tu hábito, lee lo normal, pero si tiene buen hábito, entonces qué bueno leer así a través de 3 secciones diferentes de la escritura. Ahora, una vez has conseguido esa familiaridad, entonces yo entiendo que es un buen momento para la intimidad. Y yo, algo que recomendaría grandemente, hay un plan de lectura que te lo puedo después hacer llegar para que tú lo pongas en la página. Hay un plan de lectura que te va a los pasajes claves de la Biblia, de toda la Biblia, donde es central el tema de la historia de la redención. Y yo digo, wow, esto es, yo lo usé una vez y claro, lo usé, pero ya yo había leído la Biblia completa, tenía, ¿verdad?, conocimiento general, y para mí fue de mucha bendición leer esos pasajes. Y después ya hay otras maneras. Por ejemplo, ahora yo me encuentro en este punto. Yo decidí este año concentrarme principalmente en los profetas, tanto mayores como menores, pero leyéndolo a la luz del Nuevo Testamento, en el sentido de que cuando lo leo, yo trato de ver que si se está citando algún texto del Nuevo Testamento, entonces voy y leo el texto del Nuevo Testamento. Sí, 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 sí. En el momento, o sea, es como una forma de yo tratar de hacer esa fuerte conexión entre el texto del Antiguo Testamento, lo que dice ahí, y el entendimiento cristológico del Nuevo Testamento, porque a veces no es tan fácil verlo, pero eso me ha ayudado bastante. O sea que hay diferentes formas. A mí, y ahí que digo, yo estoy emocionado. Yo estoy tratando de leerlo cronológicamente, o sea, en cómo en qué momento se escribió ese profeta y tomando en cuenta, ¿verdad?, cuando se profetó al norte o al sur. Y de verdad, yo estoy ahora mismo en Miqueas, precisamente, que tú lo mencionaste ahorita. De verdad, yo me siento como un niño en la fe, en el sentido de la emoción con este tema. Wow, gloria al Señor. Pues muchísimas gracias por las pautas. Qué bien. Y luego, para acabar, antes de pedirte que ya nos despidas con una oración, y también voy a preguntarte por tus redes sociales, si podrías a lo mejor recomendarnos, para acabar, algunos buenos libros sobre el Antiguo Testamento o sobre el Evangelio, la teología bíblica en el Antiguo Testamento. No sé, ¿podrías recomendarnos algo, hermano? Sí, cómo no. Sabes que en este tema ha habido como un boom, por decirlo así, en el mundo anglosajón, y es increíble la cantidad de libros que están saliendo, y muchos de ellos muy buenos, muy buenos. Yo estoy leyendo, por ejemplo, uno ahora que se llama 40 preguntas acerca de la teología bíblica, en inglés. Es fascinante, de verdad fascinante. Yo lo recomiendo para el que pueda leer en inglés. Aquí lo estoy enseñando Okay. porque es como, al ser preguntas, da bien al punto. Pero en español lo que tenemos hasta ahora son algunos libros que se han ido, principalmente, ¿verdad?, algunos libros que se han ido traduciendo. Yo podría recomendar el Evangelio y Reino de Greg Goldworship. A veces tengo dificultad de pronunciarlo bien en español, no sé si lo digo bien, pero quiero muchos hermanos sin conocerlo, de verdad. O sea, me perdone que no se va a pronunciar bien su nombre, pero es un libro muy bueno. Y hay otro de él también que se llama Cómo predicar, perdón, este de Evangelio y Reino dice en el subtítulo una perspectiva cristiana del Antiguo Testamento, dice en letras pequeñas. Sí, sí, sí. Yo recomiendo este de cómo predicar a Cristo usando toda la Biblia. Y aunque es toda la Biblia, pero incluye el Antiguo Testamento. Y yo lo puse como libro obligatorio cuando lo di en forma de clase en el seminario teológico bautista dominicano. Y también recomiendo, para el tema de tener como la idea del bosque, que decíamos de la Biblia, el gran panorama divino, que también es muy bueno. De paso, también puedo recomendar las mismas clases que di, que te la puedo mandar el link en Zoom, del gran panorama de la Biblia, para que podría ser provechoso para algunas personas. Hay algunos libros, Will, que lo que no tratan tanto el tema del Antiguo Testamento, sino que tratan el tema de la predicación, pero que tienen entonces capítulos que son muy buenos con respecto a ese tema. Yo sé que tú conocerás la predicación expositiva de Dave Helm. Es libro sencillo, pero es muy bueno. Obviamente, reconozco que aquí no estoy siendo parcial, pero sé que muchos estarán de acuerdo conmigo. El libro de Sugel, de parte de Dios y delante de Dios, es fascinante el libro, y tiene un capítulo de cómo ir a Cristo a través de toda la Biblia, que también lo recomiendo grandemente. Dos libros más que pudiera mencionar es este de Timothy Keller,
está buscando el libro Sugel. Lo voy a coger. ¿Cómo? Es que quería demostrarte algo y demostraros algo, que cuando estuve con Sugel en la conferencia Pasión por el Evangelio 2016, él mismo me lo dedicó, así que tengo el libro con unas palabras de dedicación, así que... Bueno, pues entonces yo también puedo enseñar el mío. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Sí que somos ungidos, ¿eh? Bueno, yo quisiera así recomendar también estos dos libros, el de Timothy Keller, de la predicación, y él tiene también un capítulo muy bueno donde trata el tema, y este libro también de Brian Chappell, de la predicación cristocéntrica, también yo lo recomiendo grandemente. Algo más, hay un libro que va a salir ahora en español en los próximos días, que la tradujeron los hermanos de Publicaciones Querigma. El libro se llama Mensaje y Teología del Antiguo Testamento. Wow, cuando yo supe que ellos lo van a poner ya ahora, creo que esta semana que viene sale ya. Es un buen libro. ¿Quién es el autor, hermano? El autor se escribe Miles Van Pelt, no sé cómo se pronuncia. M-I-L-E-S. Van, B corta A-N, Pelt, P-E-L-T. Está editado por él. Son varios autores de ese libro. Pero después tú lo verás en las redes seguro cuando el libro salga. Yo pienso que va a ser un excelente aporte en ese sentido. Es estupendo. Muchísimas gracias, Pastor Rafael. Que el Señor bendiga ahí la obra también. Y gracias por todo. Si alguien quisiera escribirte, buscarte online, ¿cómo podría hacerlo? Yo tengo mi cuenta de Twitter, que es @RAlcántara 19731. Repito, @RAlcántara, todo junto, 19731, 1973. Es porque yo nací en enero de 1973. O sea que yo pienso que esa es la forma más fácil. Yo tengo la cuenta de Facebook, aunque hay momentos que descanso un poco, momentos que no. Pero mientras tanto ahí me pueden buscar por Rafael Alcántara F. Y ahí simplemente ahí me pueden contactar, escribirme aparte ahí. Y tengo mi correo electrónico que también hay, al final tal vez el instrumento que más prefiero, que es Rafael, de nuevo, 19731 @gmail.com. Yo estoy abriendo ahora cuenta de Telegram y otras cosas más, pero todavía no quiero recomendarla hasta que yo mismo no esté como más familiarizado con estas cuentas alternativas. Pero mientras tanto estamos conectados con esas cuentas que te he mencionado. Muchas gracias, Pastor. Yo me abrí una cuenta de Telegram la semana pasada y muy bien. Yo estoy encantado, así que está excelente. Pues nada, pues no sé si podría pedirte entonces que nos despidas con una oración final y damos esta sesión ya por concluida. Antes de orar, mi hermano, quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me has dado. De verdad que yo siento el privilegio para mí el que tú hayas querido entrevistarme. Damos gracias a Dios por lo que está haciendo en el mundo hispano y por levantar hombres en diferentes lugares y hombres como tú también, los cuales seguimos y aprendemos muchas cosas de verdad. O sea que nada, que el Señor les bendiga. España es un lugar que está muy, muy en mi corazón. Y después de aquella vez que estuve allá hace un año, volví brevemente por unos días, hace 3 años, pero si Dios quiere, aunque tú no me has invitado todavía, pero lo voy a ir a visitar, a enseñar por delante cuando vuelva a España, aunque sea a tomar un cafecito, que se compartir un ratico un día. Amén, serás muy bienvenido, querido, muy bienvenido. Gloria a Dios, gracias. Bueno, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que tú me has concedido de compartir con el hermano Will. Y también te damos las gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que con esta entrevista. Te queremos alabar y glorificar tu nombre. Queremos darle gloria a tu nombre. Queremos darle gloria al Cordero, Señor. Y pedirte, Señor, que estos temas que hemos hablado sean de bendición a tu pueblo, Señor. Más allá de la polémica, de las controversias, puntos de vista que tienen su lugar, Señor. Te pido, Señor, por el pueblo hispano, para que tú levantes, Señor, hambre y sed por profundizar de la fuente de agua viva, que es Jesucristo, para que cuando conozcan más, no solo a través de las páginas del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento,